Ok, perdón, se me pasó grabar. Ok, voy a regresarme a esta parte nada más para hacerle para volver a hacer la explicación y ya después por si no se grabó. Muy bien, dentro de las características del modelo del efecto fijo, tenemos que es una es una escala nominal binaria, es decir, tenemos solamente dos opciones principales, que no existe la respuesta o que sí existe esta respuesta. Para nosotros determinar cuáles estos valores, cuáles permiten la respuesta o no permiten la respuesta, es necesario generar un valor de corte, un valor que nos permita o nos identifique en qué momento nosotros vamos a poder pasar de un rubro a otro. Si no tenemos este nivel de respuesta, no vamos a tener esta línea que defina si no está o está presente el efecto. Por ejemplo, en el caso de letalidad, lo que se hace es el nivel de respuesta es identificar, por ejemplo, que no haya frecuencia respiratoria, que no haya frecuencia cardíaca, que no haya signos vitales generalizados y que no haya respuesta a algún estímulo doloroso. Esas son como nuestras características que nos indican que si están todas presentes, podemos indicar que ya existe la respuesta de letalidad, es decir, que la persona está muerta o el individuo está muerto, ¿no? Normalmente estos modelos se asocian para dosis letales, es decir, se utilizan principalmente para hacer la cuantificación de dosis letal 50. No es del todo correcto porque si tenemos algún tipo de respuesta binaria, es decir, que exista o no exista la presencia de este efecto, es más que necesario para poder aplicar estos modelos. Y otra característica se observa es que se realiza en un conjunto de unidades y, muy importante, se mide la frecuencia de respuesta, es decir, no vamos a ver qué tanto se está observando, sino cuántas veces se observa la respuesta de este efecto. Entonces, ¿cómo se van a graficar? Las gráficas o cómo se presentan estos resultados está de un lado la frecuencia de respuesta. Esta cosa no marca. Bueno, vamos a intentar aquí. Entonces, lo que se va a graficar es la frecuencia de respuesta, es decir, dentro de una población, dentro de 10 personas, por ejemplo, si tenemos nuestro grupo, que son 10 personas, y nosotros, por ejemplo, les damos una dosis elevada de café, lo que nosotros vamos a observar en este experimento es cuántas personas se alteran, es decir, a cuántas personas les cuesta trabajo concentrarse o realizar una actividad de concentración porque tienen esta alteración fisiológica, es decir, no pueden concentrarse tan fácilmente. Como estamos hablando de un efecto un poco vago, es decir, no podemos cuantificar este proceso de alteración, de ansiedad que tienen las personas, nosotros vamos a determinar un valor de corte, es decir, vamos a identificar para nosotros y permitir que las personas sí tienen esta alteración por tomar café. Lo que vamos a determinar es, número uno, dificultad para concentrarse con un ejercicio. Número dos, vamos a ver sus respuestas fisiológicas, si tienen, por ejemplo, inquietud o tienen movimiento de las extremidades o tienen esa necesidad de estar caminando. Son 4 elementos que nosotros ya identificamos como valor de respuesta. Si cumplen estos 4, quiere decir que está presente este efecto. Si no están presentes estos 4 elementos de corte, no vamos a identificar que no está representándose. Entonces, ¿qué es lo que graficamos? Graficamos con cierto valor de dosis o concentración, vamos a identificar cuántas personas o cuántos individuos presentaron este efecto de inquietud o de ansiedad. Es decir, no vamos a cuantificar y decir, el individuo 1 tuvo 50% más de ansiedad que el individuo número 2. Simplemente vamos a identificar, ¿tuvo ansiedad con los elementos de corte que indicamos, sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, podemos manejarlo como que sí se presentó y entonces lo que se observan en estas curvas es cuántas personas van a presentar el efecto, van a presentar el efecto con cierta cantidad de dosis. Lo que se indica es que, por ejemplo, en las partes más altas vamos a asociar que vamos a tener la mayor cantidad de la población. Entonces, casi siempre se grafica porcentaje de efecto. Entonces, se cree que es, por ejemplo, que se está aumentando, tenemos un 80% de efecto de letalidad o un 80% de efecto de ansiedad. La realidad es que de toda la población que se
que se administró un fármaco, el 80% de esa población va a presentar esa respuesta con la dosis indicada. Es decir, va a ser la probabilidad que nosotros observemos la presencia de respuesta. Vamos a ponerlo con este ejemplo de aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos una población de diferentes animalitos, ¿no? Entonces, nosotros administramos una dosis. Administramos una dosis directamente a estos animalitos de un tratamiento que se está desarrollando, un nuevo fármaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se administró y estos fueron los resultados. Significa que a la dosis vamos a ponerle de 10 miligramos de cierto agente sedante, el 50% de la población se quedó dormido, mientras que el otro 50% se mantuvo despierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros grafiquemos, vamos a identificar que a la dosis que se administró este fármaco, solamente la mitad de la población tuvo ese efecto. Entonces, quiere decir que si administramos esta dosis a un animal, a un solo animal, quiere decir que hay un 50% de probabilidades de que se presente o de que no se presente este efecto. Entonces, lo único que estamos viendo con los efectos fijos es la probabilidad de que se observe este efecto. ¿Sí? ¿Va quedando un poco claro? Sí. Ok. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar o podemos cuantificar la dosis efectiva media, que es la dosis a la cual hay efecto en el 50% de la población estudiada, y en el cual existe el 50% de probabilidades de tener efecto en un solo individuo. Es decir, si administramos una población, quiere decir que la mitad de la población va a tener el efecto estudiado, y si solo administramos a un solo individuo, quiere decir que ese individuo tiene 50% de probabilidades de presentar el efecto observado. La dosis letal media, 50, es la dosis a la cual existe muerte en el 50% de la población estudiada, y es a la dosis a la cual el 50% de la población tiene posibilidad de morir en un solo individuo. Es decir, se administra una dosis, por ejemplo, de cianuro, y en los libros se maneja, por ejemplo, que la dosis letal 50 del cianuro es de 1 miligramo. Entonces, se administra 1 miligramo por kilogramo. Entonces, si yo me administro 70 miligramos en mi persona, tengo un 50% de probabilidades de que muera y 50% de probabilidades de que pueda sobrevivir. ¿Por qué siempre ocupamos el valor 50? ¿Por qué casi siempre se manejan como valores de D50, DL50? ¿Y por qué no utilizamos, por ejemplo, valores inferiores? Como por ejemplo podría ser aquí, que tengamos la dosis efectiva 25, dosis efectiva 75 o inclusive dosis efectiva 90. Se utiliza este margen porque, como podemos observar en la curva, vemos que es el punto donde tenemos como un poquito más de versatilidad para poder observar los datos. Vemos que, por ejemplo, si nos acercamos más a los valores inferiores o a los valores superiores, vemos que por la naturaleza de la curva, vemos que cambios importantes en la dosis o en la concentración no generan cambios importantes. Es decir, podemos administrar aquí una dosis y vemos que tenemos prácticamente como el 5%. Podemos administrar una dosis más baja y vemos que no tenemos efecto. Entonces, los cambios son muy pequeños. Ya en el rango, por ejemplo, de los 25 a los 75%, aquí ya sí tenemos como un poco más de linealidad que nos permite ver como una relación más directa. Se pueden hacer nada más, se puede hacerle el cálculo de dosis efectiva 90, dosis efectiva 50, dosis efectiva 70. Sin embargo, si se quiere como replicar estos datos o se quiere hacer un enunciado como estos, puede ser que tengamos un poco más de variabilidad. Es decir, si nosotros calculamos la dosis efectiva 90, puede ser que aquí diría que hay efecto en el 90% de la población estudiada. Entonces, quiere decir que si tenemos una población de 10, 9 de cada 10 va a presentar este efecto. Sin embargo, como ya estamos, digamos, en los elementos superiores, puede ser que no tengamos tantos efectos o no sea tan visible este efecto y tengamos, por ejemplo, que en algún experimento solamente 8 de los 10 tuvieron respuesta o 7 de los 10 tuvieron respuesta.
Entonces quiere decir que ya los márgenes pueden ser muy estrechos y la variabilidad de nuestro resultado se va a incrementar. Se puede hacer, pero digamos que son como algunos riesgos. Y también por tradición se ha utilizado casi siempre utilizar el 50%. Ok, entonces hasta aquí preguntas. No, profe. No, profesor. Ok, entonces, ¿qué pasa con los modelos de respuesta gradual? Es decir, aquellos que van teniendo incrementos graduales en la respuesta. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que cuando administremos un tratamiento a un animal, vamos a poder tener incrementos, como su nombre lo indica, graduales, poco a poco, en la cantidad de la respuesta observada. Es decir, si tenemos un efecto al 50%, quiere decir que solamente del efecto máximo que se pudo haber observado, de la respuesta máxima que se pudo haber tenido, solamente llegó a la mitad. Entonces, aquí la ventaja es que podemos tener algunos valores numéricos que nos dan estas escalas progresivas. Entonces, podemos inclusive, por ejemplo, si se está midiendo un valor numérico como frecuencia cardíaca, presión arterial o frecuencia respiratoria, podemos tener un valor máximo, es decir, una persona puede llegar solamente a 200 latidos por minuto, entonces ese es nuestro valor máximo. Entonces de ahí podemos partir cuánto se va incrementando esta respuesta. Es decir, si se incrementó al 50%, quiere decir que tenemos 100 latidos por minuto. Si tenemos el 25%, quiere decir que solamente tenemos 50 latidos por minuto. Entonces, eso es lo que nos permite los modelos de respuesta gradual. Entonces, nos indica cuál va a ser el efecto máximo tanto para la población como para el individuo. Es decir, aquí los efectos son iguales para todos los elementos. Es decir, ya sea que lo administre a una sola población o a un solo individuo, siempre, si es la dosis efectiva 50, siempre vamos a obtener el efecto a la mitad. Entonces, estos básicamente los valores que nos indica la de 50. Y ahora veamos este enunciado. Dice que no existe dosis letal 50. ¿Por qué no existe la dosis letal 50 con los modelos de respuesta gradual? ¿Qué significa que no exista dosis letal 50 en un modelo gradual? ¿Por qué no podemos hacer con este tipo de datos? Porque no podemos decir que un animal está medio muerto o medio vivo. O sea, está o Exactamente. no muerto. Exactamente. Como la letalidad entra dentro de los datos de tipo binario, es decir, hay o no hay presencia, no hay posibilidad de cuantificar dosis letal 50. Entonces, en algunas ocasiones van a identificar, por ejemplo, ciertos elementos que no están del todo correctos, pero se están aplicando de manera general, que se utilizan, por ejemplo, concentraciones inhibitorias 50, es decir, que lo cuantifican de manera numérica. Por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, experimentos con bacterias, administran o aplican algún antibiótico y ven, por ejemplo, en cuánto tiempo se inhibió el 50% del crecimiento. Aquí, digamos que lo que están haciendo, lo que más o menos están intentando hacer es evaluar este porcentaje de crecimiento por la dificultad de poder observar o hacer un análisis de manera individual. Es decir, no podemos estar observando todas las bacterias, entonces se hace una aproximación de que tenemos el 50% de la cantidad de bacterias. No estamos infiriendo que, por ejemplo, tengamos todo un cultivo, sino simplemente tenemos la mitad de este cultivo evaluado. Entonces, ahí es donde puede ser que lleguen a observar valores de concentración inhibitoria 50 con modelos de tipo gradual, pero ahí tiene que ver específicamente por el modelo que se está empleando, que son microorganismos, que es una población muy grande y que es muy difícil observarla de manera física. En el caso, por ejemplo, de animales superiores o inclusive de algún tipo de agente macroscópico que sean una población reducida, sí se puede observar, por ejemplo, estos índices de letalidad, es decir, cuando ya no tiene signos vitales el organismo vivo. Entonces sí se puede observar, por ejemplo, un estudio de manera cuantal, porque ahí sí podemos ver que sí podemos determinar todos los índices de letalidad. Entonces,
Para los modelos graduales tenemos 4 modelos principales. El primero es el modelo lineal, el cual, como su nombre le indica, quiere decir que el efecto es directamente proporcional a la dosis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí graficado? Bueno, no les he mencionado que toda la información que está, digamos, de estas diapositivas y las diferentes gráficas, pueden consultarla un poco más a detalle en el manual de cálculos que está en la página del módulo. Pueden descargar ese manualito y pueden darle una revisión un poco más a detalle. Entonces, todas estas imágenes están sacadas de ese libro, que es bastante útil y les ayuda mucho a entender ese tipo de conceptos. Entonces, aquí nos indica que el modelo es directamente proporcional a la dosis. Entonces, tenemos en el eje de las X, tenemos la dosis, o también puede ser concentración. Ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro elemento. Y tenemos el porcentaje de efecto. Entonces se cree o se espera que si aumentamos la dosis, esa va a ser la misma proporción que nosotros incrementemos el efecto. Es decir, si esta es una escala de 1 a 10 miligramos, quiere decir que si, por ejemplo, administramos 1 miligramo, voy a tener el 10% de la respuesta. Si administro 2 miligramos, el 20 y así sucesivamente. La realidad es que es muy difícil que estos estudios ocurran en un organismo vivo. ¿Cuándo se ocupan este tipo de experimentos? Sobre todo cuando se tiene un material analítico o cuando se tiene una respuesta con algún factor enzimático o colorimétrico. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un ensayo colorimétrico enzimático, un ensayo colorimétrico que permita identificar la respuesta de absorbancia, normalmente se acopla mejor los modelos lineales. Cuando hacen una curva de calibración, normalmente sí se observa cierta linearidad en cierto punto. Entonces, casi siempre tienen efecto en este tipo de ensayos. A nivel biológico es muy difícil que se llegue a observar esto por la naturaleza de las enzimas. Como les había mencionado en la clase pasada, llegamos a tener un proceso de saturación. Entonces, cuando saturamos todo el sistema, lo que ocurre es que tenemos, digamos, este nivel o este aplanamiento en la curva. Es decir, tenemos cierto grado de linearidad y después se va a tender a aplanar. Entonces, es muy difícil que nosotros tengamos un valor o que tengamos una respuesta lineal con nuestros datos. Si nosotros creemos que tenemos un valor lineal con datos biológicos, posiblemente estemos trabajando solamente en esta región de la curva. Es decir, que los datos que estamos trabajando solamente están en la parte más lineal de la curva. Sin embargo, si incrementáramos la dosis, veríamos, o disminuimos la dosis, veríamos que tenemos la fase de la sigmoide. Entonces, nada más ahí como dato por si cuando les piden, por ejemplo, en laboratorio que hagan el cálculo de en qué modelo se ajusta mejor sus datos, algunos podrían decir es que para mí se me ajusta mejor un modelo lineal, pero puede ser que estén trabajando solamente en la fase lineal de la sigmoide. Entonces, como es directamente proporcional, la pendiente es directamente proporcional a la dosis. Es decir, el efecto, la inclinación de esta curva, que es la pendiente, nos va a ser directamente proporcional hacia la dosis. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, bueno, aquí estamos indicando que nuestro valor mínimo nos da un efecto de cero? ¿Qué pasaría si nuestro elemento de cero, es decir, en ausencia de nuestro tratamiento del fármaco que estemos dando, no da algún tipo de respuesta, es decir, no tenemos una respuesta tipo cero? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el valor del origen no es igual a cero. Por ejemplo, cuando estamos evaluando algún signo biológico. Si evaluamos, por ejemplo, frecuencia cardíaca, no podemos tener un valor de frecuencia cardíaca en ausencia de un fármaco de cero. Es decir, yo necesitaría estar tomando un medicamento para mantenerme con vida. Si no tomo ese medicamento, pues mi frecuencia cardíaca va a disminuir hasta un proceso de cero, lo cual haría que pues yo no tuviera latidos y por lo tanto yo estaría muerto, lo cual hace que sea un ejemplo un poco difícil como de asimilar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Tenemos un valor inicial en ausencia del fármaco, es decir, tenemos un valor ya estándar que está dictaminado por el sistema biológico.
En este caso, retomando el elemento de frecuencia cardíaca, vemos que nuestro valor de cero, es decir, en ausencia del fármaco, puede ser de 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto. Es decir, esta es mi condición basal, 70 latidos por minuto es mi condición basal en ausencia del fármaco. Si yo voy administrándome un nuevo fármaco, puedo ver cómo se va incrementando mi respuesta, mi frecuencia cardíaca, hasta un nivel que, por ejemplo, veamos una dosis ya elevadísima, pues ya prácticamente duplicaría mis niveles de frecuencia cardíaca. Entonces, ahí es cuando se ocupa este tipo de modelos donde el origen es diferente de cero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente se hace la multiplicación de la dosis, es directamente proporcional a la pendiente y se suma el valor de cero, es decir, el valor inicial para identificar cuánto se incrementó con respecto a el valor basal que ya tenía administrado. ¿Hasta aquí todo bien? Profe, ¿esa la puede volver a explicar, por favor? Sí. Por ejemplo, en el lado de la izquierda, lo que quiere decir es que en ausencia del tratamiento tenemos un efecto directamente de cero, es decir, no hay respuesta. En el lado derecho, lo que tenemos es que cuando no hay presencia de algún tipo de fármaco, el efecto tiene un valor estándar. Es decir, por ejemplo, si aquí estamos midiendo latidos por minuto, quiere decir que aquí tenemos un valor basal del individuo o del sujeto de experimentación que tiene un valor de 70 latidos por minuto. Es decir, esa es su condición normal, su condición fisiológica. Lo que nosotros queremos ver es cómo se va incrementando este efecto, que va a ser la medición de los latidos por minuto, cuando le voy administrando un fármaco. Entonces, conforme vaya administrando este fármaco que va a generar taquicardia, que va a incrementar el número de latidos por minuto, pues voy a ver una progresión de manera lineal. Entonces, cuando se tiene un valor base en el sistema biológico, es cuando se utiliza este tipo de modelos. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, donde el origen es cero, vamos a asumir que es una curva de calibración colorimétrica. Es decir, yo agrego dos reactivos, mi reactivo mi analito, y busco una reacción que me permita cuantificar color. Vamos a decir que, por ejemplo, quiero cuantificar plomo en una sustancia. Entonces, mi efecto va a ser la colorimetría, en este caso la absorbancia. No sé si ya trabajaron con algún espectro o están familiarizados con este equipo. Básicamente lo que hacemos es cuantificar cuánto color hay en una sustancia, en una solución. Entonces, si yo no estoy agregando mi elemento de prueba, que en este caso va a ser el plomo, entonces yo no voy a tener ningún efecto de absorbancia. Es decir, mi absorbancia va a ser cero, porque no tengo ningún tipo de color en mi solución que es transparente. Si voy yo agregando poco a poco mi elemento de prueba, que va a ser el plomo, entonces mi porciento de efecto, es decir, la cantidad de color va a estarse incrementando. Entonces va a llegar a un punto donde esta relación sea de manera lineal, es decir, si yo agrego 50 miligramos de plomo, voy a tener un valor que sea el 50% de la absorbancia. Es decir, voy a tener color en un 50% de intensidad. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué características tiene el modelo lineal? Predice que no hay efecto en ausencia del fármaco o la existencia de un efecto basal, lo que les acabo de mencionar. No predice un efecto máximo para fármacos, es decir, de acuerdo a esta relación, si es un modelo 100% lineal, quiere decir que esto tiende a infinito. Es decir, yo puedo incrementar o hacer esta proyección hasta un nivel infinito. Es decir, que yo si incremento la dosis, voy a tener una dosis infinita y un efecto infinito. Entonces, lo cual a nivel fisiológico no tiene sentido, porque quiere decir que yo puedo incrementar la respuesta de un órgano hasta lo que yo quiera, hasta volverlo prácticamente un superhumano, y si voy aumentando de manera progresiva la dosis. Entonces, esa es una de las limitantes de este modelo.
no predice un efecto máximo para fármacos y existen interferencias a dosis muy altas o muy bajas, de igual forma por la naturaleza del mismo. Es decir, si voy administrando dosis pequeñas, pues en ocasiones me cuesta mucho trabajo poder identificar estos efectos, porque podemos hacer incrementos tan pequeños que digamos que la limitante va a ser la capacidad de resolución de nuestro experimento. Es decir, si yo administro, por ejemplo, 1.01 miligramos, porque yo tenía una respuesta de 1 miligramo y me había dado una respuesta, un valor de absorbancia. Si yo administro esta dosis, quiere decir que voy a tener el efecto proporcional hacia esta dosis. Entonces, el efecto debe de ser proporcional a lo que estoy administrando. Entonces, como son cambios muy pequeños, lo que va a pasar es que le va a dificultar a nuestro sistema para poder darnos esta respuesta. Por ejemplo, si utilizamos un espectrofotómetro o si utilizamos, por ejemplo, algún colorante, pues va a ser muy difícil que podamos detectar estos cambios tan finos si el equipo no está tan especializado. Y de igual forma, en dosis muy grandes, pues también vamos a tener este efecto, que ya no vamos a identificar si realmente la interferencia o el efecto máximo lo podemos cuantificar o ya es un proceso instrumental. Entonces, esto es lo que nos quiere decir esto, que tenemos interferencias a dosis muy altas o muy bajas. De igual forma, porque no tenemos un margen, es decir, no tenemos un nivel que nos pueda decir cuál es nuestro efecto máximo. El siguiente modelo es el modelo lineal logarítmico. Dice que es una adaptación del modelo lineal utilizando una función logarítmica de la dosis. Es decir, si recuerdan, cuando hablamos un poco de escalas, habíamos dicho que podíamos tener crecimientos aritméticos. Ahí creo que está en la... aquí. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, si recuerdan, habíamos dicho que podíamos tener diferentes escalas de medición. En el modelo lineal, normalmente vamos a observar estos efectos cuando utilicemos escalas geométricas o escalas aritméticas. Cuando se utilizan escalas logarítmicas es mucho más fácil identificar o que se ajusten los datos con el modelo lineal logarítmico. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Sí, Samantha, a partir del modelo lineal, todos los de abajo son de escala gradual. El único que hemos visto de escala cuantal va a ser el modelo del efecto fijo. Entonces, vamos a observar todos estos y solamente la respuesta cualitativa va a ser por el efecto fijo, que es el que mencionamos, que es el modelo de escala gradual. Todos los demás, digo, de escala cualitativa o cuantal. Todos los demás, modelo lineal, lineal logarítmico, efecto máximo y máximo sigmoide, pertenecen a la respuesta gradual. Entonces, es una adaptación del modelo lineal utilizando una función logarítmica en la dosis. Es decir, si vemos el anterior, teníamos la dosis directa y aquí estamos haciendo el logaritmo de la dosis. Entonces, de igual forma, se está prediciendo un efecto. Aquí tenemos una característica especial, que el origen no puede ser cero. ¿Por qué? Porque de manera matemática, el logaritmo de cero es un valor indeterminado, es una escala matemática que no tiene resolución. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para ajustar el modelo? Es decir, para identificar que esta respuesta nunca de cero, se utiliza el valor i, que el valor i es un valor indeterminado, no tiene respuesta a nivel fisiológico. Lo único que se utiliza es una modificación para evitar que cualquier valor que tengamos sea diferente de cero. Entonces, casi siempre lo que se espera es que en el modelo lineal logarítmico tengamos cualquier tipo de valor en el origen que sea distinto a cero para evitar que tengamos un problema aritmético y no podamos dar un valor. Entonces, ¿qué características tiene? Son características similares y valor indeterminado.
Pero dijo que era no respuesta, algo así. Sí. Digamos, de manera matemática no podemos calcular el logaritmo de cero, porque eso es un valor, si ustedes lo meten en la calculadora les va a dar error, y matemáticamente hablado quiere decir que es un valor indeterminado, que no podemos cuantificar este valor del logaritmo de cero. Entonces se le agregó y de manera matemática como para favorecer que este valor sea siempre diferente de cero. No tiene importancia en el efecto, no tiene ningún tipo de relación, simplemente es un valor que se agrega para evitar que estos valores caigan dentro del rango de cero. Solamente es una modificación matemática para que evitar que nuestro sistema colapse. De todo lo demás, tenemos características similares, es decir, tenemos logaritmo de la dosis y tenemos porciento de efecto. Entonces, ¿cómo vamos a poder calcular la dosis efectiva 50? Va a ser la pendiente por el logaritmo de la dosis más el valor indeterminado. ¿Qué características tiene este elemento? Que tenemos nuevamente la constante i, que no tiene valor fisiológico, solamente es meramente aritmético. Predice con exactitud un efecto de un fármaco entre el 20 y el 80%. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos el gráfico original, vemos que tiene cierto nivel de sigmoide y cuando calculamos el logaritmo de la dosis, vemos que se lineariza, es decir, ya podemos ver esta línea recta. ¿Dónde podemos tener más confianza? En el 20% y en el 80%, porque si regresamos nuevamente a la sigmoide, aquí está el 20% y aquí está el 80%. Quiere decir que esta es la fase más lineal de nuestra curva. Ya los efectos del 81 al 100% y del 1 al 19%, vemos que viene esta parte del inicio de la S. Entonces aquí empieza como una curva y ya después empieza a linearizar. Entonces eso nos permite tener una mayor exactitud entre estos rangos de concentración o de dosis. No puede predecir el efecto en ausencia del fármaco, es decir, no podemos saber cómo es esto, nuevamente por la limitante del efecto igual a cero. Y los modelos lineal y lineal logarítmico no son óptimos para el análisis farmacodinámico de fármacos, es decir, muy difícilmente se van a poder ajustar. BAB. ¿Qué es el BAB? ¿Puedes recordarme? Ah, sí, sí, sí. Dentro del intervalo del efecto, sí va a ser el 80 al 20%. Ok, entonces, sí, difícilmente los fármacos se van a acoplar a estos modelos. Casi siempre es muy difícil que se lleguen a ocupar o que se lleguen a acoplar este tipo de modelos para los modelos lineal y lineal logarítmico. Siguiente, tenemos el modelo del efecto máximo. Es un modelo más simple que describe de manera adecuada la respuesta en un amplio rango de dosis. Entonces, ¿cómo se observa o qué características tiene el modelo del efecto máximo? Como su nombre lo indica, tenemos un valor de referencia, un valor del efecto máximo, es decir, hasta qué punto tenemos la respuesta de nuestro sistema. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, frecuencia cardíaca, sabemos que hay un nivel máximo donde podemos estresar al corazón para que nos dé una cantidad de latidos máxima. Es decir, antes de que llegue a colapsar y pierda su funcionalidad, podemos identificar que son, por ejemplo, 225 latidos por minuto. Entonces, ese es el nivel máximo que tenemos de respuesta. Entonces, como casi siempre en modelos farmacodinámicos estamos utilizando sistemas biológicos, todos estos se rigen por un punto de quiebre, es decir, un punto donde ya no podemos estimular más el sistema porque simplemente empieza a colapsar. Entonces, eso nos facilita el estudio con los modelos del efecto máximo. En los anteriores veíamos que teníamos problemas porque no teníamos un punto o un nivel máximo de respuesta. Casi siempre todos tendían hacia infinito. Entonces aquí ya podemos establecer un valor de respuesta máxima.
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo tenemos que hacer digamos, la evaluación de estos? Si nosotros graficamos la dosis con respecto al efecto, vamos a tener una curva de esta naturaleza, donde cambios en dosis pequeñas, vamos a tener muy pocos cambios en la respuesta. Sin embargo, conforme incrementamos la dosis, vemos que se despega este valor y se incrementa prácticamente hasta llegar a un valor donde se genera una meseta. Entonces, cuando hacemos el gráfico de esta naturaleza, nos cuesta trabajo identificar porque los cambios son muy sutiles. Es decir, para poder cuantificar los efectos es muy difícil poder observarlos. ¿Qué es lo que se hace o cómo transformamos cómo podemos transformar estos elementos? Obteniendo el logaritmo de la dosis. Cuando hacemos la función logarítmica, podemos tener esta función sigmoide y vemos que ya nos permite identificar cuáles son nuestros valores máximos, en qué punto tenemos la respuesta máxima y en qué punto tenemos el inicio de la reacción. Entonces, tenemos un intervalo mucho más amplio y podemos evaluarlos inclusive desde el 16% hasta el 84%, que es donde casi siempre podemos tener estos efectos. Entonces, aquí, bueno, con este tipo de modelos es conforme se han sacado la mayoría de las dosis efectivas de los medicamentos. Habíamos mencionado que estos medicamentos casi siempre se dan en la dosis efectiva 95, es decir, casi siempre estamos trabajando en esta respuesta. ¿Por qué? Porque quiere decir que, por ejemplo, si llegamos al 90 o si nos pasamos un poco de la dosis, ya cubrimos con el efecto máximo establecido por este medicamento. Si, por ejemplo, nos quedáramos en la dosis efectiva 50, puede ser que sí tenemos problemas con, por ejemplo, con la forma farmacéutica, es decir, que no todas las tabletas pesan igual, o tenemos problemas con la sensibilidad o resistencia de los individuos, puede ser que se nos baje hasta el 40% o que se nos suba hasta un 60% y sería más difícil corroborar estos efectos. Sin embargo, si trabajamos con la dosis efectiva 95, sabemos que ya estamos en la parte de la meseta de la curva donde estos cambios no van a generar efectos importantes, o por lo menos vamos a cubrir el 80 y el 90% del efecto estimado. Entonces, casi siempre todos los medicamentos trabajan en ese rango de dosis. Por eso, muchas veces, o todos los médicos, y también la tarea de ustedes es para sus familiares, de incitarlos, bueno, más bien de hacerles observar que respeten la dosificación. Es decir, normalmente se tiene esa creencia de que si se toman 2 tabletas de algún medicamento, pues el efecto va a ser el doble de bueno, ¿no? Entonces, si estuviéramos trabajando en la dosis efectiva 50, pues sí sería cierto este estipulado, ¿no? De que tomamos 2 tabletas y pues ya estamos llegando casi al 100%, tal vez no al 100%, pero sí muy cercano a ese valor. Pero como ya los medicamentos están formulados para dar una respuesta del 95%, pues lo único que va a pasar es que vamos a llegar tal vez a un 98% con duplicando la dosis, pero ya no vamos a observar efectos tan importantes en la respuesta. Lo único que sí vamos a observar es que los efectos tóxicos se empiecen a presentar. Por ejemplo, como les mostraba aquí. Entonces, por ejemplo, si los medicamentos están trabajados aquí para ya tener nuestra ventana terapéutica adecuada, aquí tenemos el 95% de la respuesta. Y tenemos una dosis aquí, vemos de 200 miligramos. Si nosotros tomamos 400 miligramos, es decir, tomamos 2 tabletas en lugar de una, lo que va a pasar es que el efecto tal vez llegue, aquí no está graficado, pero va a llegar acá, que está muy cercano al 100%, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya empezamos a ver los efectos de la dosis letal 50. Entonces, no es tan bueno hacer duplicar la dosis, porque lo que estamos haciendo nada más es potenciando los efectos tóxicos, los efectos letales, y técnicamente el efecto terapéutico que estamos incrementando con doblando la dosis, pues ya no va a ser tan bueno, simplemente va a ser muy despreciable. Entonces, ahí comentenle a sus familiares si es que alguno de ellos tiene eh, pues esta parte, porque normalmente es por tradición, que se asumía que si se tomaba el doble, tenía una mejor cantidad de efecto. Entonces, casi siempre todos los fármacos están formulados para ser con la dosificación adecuada. Entonces,
que es cómo se hace el cálculo, cómo se obtiene el efecto, cómo se hace la integración matemática del modelo del efecto máximo. Necesitamos primeramente identificar cuál es nuestro valor máximo de respuesta. Normalmente se utiliza, en los laboratorios les dicen que coloquen aquí en valor máximo el 100%. Se puede utilizar, no hay problema. Sin embargo, dependiendo de cómo sea el nivel de respuesta o qué tantos puntos se hayan evaluado con el experimento y que también se haya hecho, lo correcto es utilizar el valor de respuesta observado. Es decir, si el valor máximo de respuesta es del 95%, ese es nuestro valor de efecto máximo, no el 100%, porque nunca llegamos a este 100% de efecto, sino llegamos a una aproximación que es muy cercana al 100%. Entonces, si nosotros lo que se puede hacer para llegar a un efecto máximo más cercano al 100%, se tendría que acercar los valores o en esta parte de la curva, en la parte final. De no ser así, pues nos podemos quedar con el efecto máximo observado. Entonces, es el valor que se reporta ahí. Después de eso, ese valor del efecto máximo se va a multiplicar por la dosis y se va a dividir entre la dosis efectiva 50. La dosis efectiva 50 normalmente se puede calcular ya sea por la integración de la pendiente. Y finalmente se va a multiplicar por el efecto de la dosis. Vamos a ver en las siguientes clases cómo hacer ejercicios y cómo calcular estos valores para que les quede un poco más claro, pero esta es la ecuación que representa este modelo. ¿Qué características tiene? Predice que no hay efecto cuando la dosis y la concentración del fármaco es cero. Se requiere de incrementos importantes en la dosis para llegar al efecto máximo, que es normalmente cómo funciona la respuesta de los organismos. Es decir, podemos tener ciertos elementos donde vamos incrementando la dosis y no presentamos ningún tipo de respuesta. Y entonces cuando ya superamos esta dosis, superamos este umbral, es cuando se empieza a observar esta respuesta del organismo. ¿Por qué creen que tengamos este comportamiento? ¿Por qué creen que si incrementamos la dosis ya no tenemos tanto efecto, tanta respuesta del organismo? Es decir, nuevamente, imaginemos que aquí estamos midiendo frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces tenemos un fármaco que va a incrementar esta frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué podemos hacer para que, o por qué si incrementamos pequeñas dosis de un fármaco, no tenemos incrementos importantes en la frecuencia cardíaca? ¿Qué creen que esté pasando en esta área de la curva? Podría ser como lo que comentábamos de la saturación del sistema, o sea, en esa parte sería de que aún hay muchos receptores para que el fármaco se pueda, mm, pues, como juntar. Ujú. Sí, muy bien, Scarlett, esa es una. ¿Alguien más? ¿Qué otra teoría se les ocurre que esté pasando ahí? ¿No? ¿No se les ocurrió algo? También podría ser que es porque estamos viendo el logaritmo. Bueno, es que comparado en la otra, pues sí se ve que va aumentando, ¿no? Ujú. Sí, puede ser, solamente que pues igual, de igual forma en los sistemas, en ocasiones se llega a observar que hay ciertos cambios, bueno, dosis más pequeñas casi no se observa ningún tipo de cambio. Tiene que ver también con la función matemática, como bien lo mencionas. Y También, también, ajá, también podría ser que, bueno, la dosis es muy pequeña y para llegar al sitio de acción, bueno, creo que se necesita una concentración, ¿no? Para que cause ese efecto. Entonces, posiblemente la dosis que estamos agregando, pues no llega a ser como, bueno, no provoca ese efecto porque es muy pequeñita. sí, muy bien, Liliana. Lo que ocurre es que la dosis es muy pequeña, como bien menciona, la concentración del fármaco dentro del sistema es muy pequeña, que todavía tiene el organismo mecanismos para contrarrestar los efectos de estos fármacos. Quiere decir que el organismo normalmente nunca se va a dejar modificar tan fácilmente, siempre tiene un cierto grado de resistencia. Es decir, por ejemplo, si quiere incrementar la frecuencia cardíaca, no es tan frágil el organismo para que llegue cualquier molécula en una dosis pequeña y ya empiece a modificar el corazón.
sino este mismo organismo, nuestro corazón, tiene mecanismos que pueden contrarrestar estos incrementos bruscos porque él mismo sabe que no necesita incrementar esta frecuencia. El organismo tiene niveles donde puede estar trabajando de manera cómoda y que si incrementamos dosis muy pequeñas no va a ser suficiente o tenemos todavía cierta resistencia por parte del sistema. Ya cuando superamos este umbral donde dice el sistema, ya no puedo contrarrestar más, no puedo controlar más estos efectos, ya me gana más, mis mecanismos de defensa ya no son tan fuertes, es cuando se despega toda esta cantidad del efecto. Entonces, por eso es que a dosis bajas es muy difícil observarlo y a dosis altas, pues también presenta el efecto que habíamos mencionado, que es la saturación del sistema, donde ya por más que tengamos cantidad de fármaco, ya todo está saturado y ya no podemos estimular aún más el sistema. Entonces, es como las características. Se requiere de incrementos importantes en la dosis para llegar al efecto máximo y la dosis efectiva 50, normalmente si es muy grande a la dosis o tenemos incrementos importantes en la dosis, llega a colapsarse con modelos lineales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos una sigmoide. Si nosotros supongamos que la dosis efectiva 50 fuera muy alta, lo que se va a observar es que se genera la dosis, se genera la sigmoide y después esto tiende a linearizarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tenemos este tipo de gráfico, tenemos algo así, pues eventualmente lo que vamos a decir es decir, pues estos 2 puntos a lo mejor fueron 2 puntos que no debían de estar ahí, entonces vamos a linearizarlos o cuando intentamos hacer una regresión lineal, lo que se va a observar es que casi todos entran dentro de una curva. Tal vez no va a dar una recta perfecta con una f cuadrada de 0.99, pero prácticamente vemos que ya tiene una tendencia lineal. Entonces, eso es lo que significa este elemento de aquí. Que si la dosis efectiva 50 es mucho más grande que la dosis evaluada, puede colapsarse en un modelo lineal, es decir, tiende a linearizarse. ¿Ok? Ok, ahora, ¿qué pasa si tenemos una respuesta inhibitoria con este mismo modelo del efecto máximo? Si el fármaco en cuestión produce una respuesta inhibitoria, las mediciones del efecto se pueden expresar en términos de porcentaje de inhibición de este proceso fisiológico con respecto a la respuesta obtenida con el tratamiento de un placebo, tal como se calcula por la siguiente ecuación. Entonces, si queremos hacer el porcentaje de inhibición, tenemos nuestro elemento control, que es nuestro placebo, menos el tratamiento entre el placebo por 100. Con esta modificación, el efecto en cada tiempo t del tratamiento del placebo es 0 y el efecto máximo es 100% de inhibición. ¿Qué quiere decir todo este enunciado y toda esta ecuación? Supongamos que sus datos originales tienen esta forma. Es decir, están viendo una respuesta inhibitoria. Por ejemplo, cuando ustedes vieron el efecto sedante, lo que ustedes vieron es que conforme se incrementaba la concentración de pentobarbital o de etanol, la respuesta de los animalitos disminuía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que teníamos menos, no sé si ya hicieron la de levantamientos, número de levantamientos en ratones, si ya vieron el del cilindro de exploración, si ya hicieron esa práctica. Si ya la hicieron, recordarán que, por ejemplo, los animales control tenían muchos valores, muchos levantamientos, ¿no? Porque es su reflejo normal. Conforme se va incrementando la dosis de este efecto, de este fármaco sedante, que puede ser el etanol o el pentobarbital, lo que se veía es que la respuesta iba disminuyendo. Es decir, teníamos menos números de levantamientos. Entonces, si ustedes graficaban, así como tienen sus resultados de dosis y efecto, que en este caso es número de levantamientos, tenían una sigmoide invertida, donde conforme se incrementaba más los efectos, tenían un efecto más con un valor negativo o que tiende a 0. ¿Qué problemáticas tiene esto? Que muchas veces nos cuesta trabajo interpretar los datos, es decir, tenemos menos efectos, conforme incrementamos la respuesta, tenemos menos efecto estimulante, por así decirlo, ¿no? Entonces,
cuesta un poco de trabajo asimilar este enunciado. Es decir, si ustedes hacen su conclusión, es decir, conforme se incrementa la concentración de pentobarbital, tenemos menos número, tenemos una actividad negativa en los animales. Entonces, cuesta trabajo trabajar con números negativos o con efectos negativos o respuestas negativas. ¿Cómo estamos más acostumbrados a trabajar? Diciendo, conforme se incrementa la administración de pentobarbital, tenemos un efecto sedante mayor. Ahí vean que estoy utilizando otro enunciado, que es un efecto sedante. Entonces sabemos que la sedación es una disminución de la capacidad motriz de los animales. Entonces se escucha mejor o se entiende mejor que yo les diga, tenemos mayor efecto sedante conforme incrementamos la dosis, tenemos menor efecto motriz conforme incrementamos la dosis. Cuesta más o menos trabajo, nada más es meramente semántico la forma de interpretación. Entonces, lo único que hace este modelo es solamente restar el valor del tratamiento original que teníamos, es decir, cómo está la respuesta de nuestro sistema sin la presencia del fármaco para poder obtener una curva que sea de forma ascendente. Entonces, esa es la única diferencia del modelo inhibitorio. Solamente hace una conversión sencilla para poder tener valores positivos a una pendiente original. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora bien, finalmente tenemos el modelo del efecto máximo sigmoide. En este modelo se utiliza cuando de manera visual la inspección de la curva nos da una curva en forma de S, es decir, ya tenemos la sigmoide simplemente con solo verla. Entonces, este comportamiento es característico de diversos modelos de crecimiento de poblaciones, propagación de enfermedades epidémicas y efectos farmacológicos, es decir, casi siempre se va a observar este tipo de elementos. Como les decía, aquí ya tenemos inclusive la dosis. Vemos que en efectos pequeños casi no tenemos cambios importantes por la resistencia del organismo. Y después, conforme incrementamos la dosis, tenemos este punto de quiebre donde tenemos ya la fase exponencial y finalmente la fase de saturación, ¿no? Entonces, para el modelo del efecto máximo sigmoide se utilizó un arreglo matemático que es la ecuación de Hill, donde en la ecuación de Hill tenemos primeramente que identificar el valor del efecto máximo, la dosis elevada al número de Hill, entre la dosis efectiva de 50 elevada al número de Hill más la dosis elevado al número de Hill. Entonces, ¿qué es este número de Hill o la constante de Hill? Pues básicamente es una interpretación que nos permite identificar cómo se encuentra la pendiente. Entonces, de manera matemática es identificar cuál es el valor de la pendiente para poder determinar este valor de Hill. Entonces, el modelo se denomina como modelo del efecto máximo sigmoide. No es el modelo de Hill, aunque normalmente digamos para identificarlos, porque luego nos da flojera decir máximo sigmoide con diferencia del efecto máximo, se hace la referencia a este modelo de Hill. No es tanto que Hill lo haya diseñado, sino simplemente Hill diseñó la ecuación para mejorar este modelo. ¿Qué características tiene? Cuando H, es decir, la pendiente es igual a 1, el modelo es idéntico al modelo del efecto máximo. Es decir, prácticamente el modelo anterior del efecto máximo, este es cuando el valor de Hill es igual a 1. Sin embargo, lo que identificó Hill es que difícilmente un modelo tiene una pendiente igual a 1. Casi siempre o se inclina un poco más o se inclina un poco menos, pero nunca va a ser un valor directamente de 1. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Dice que para no solamente sesgarlo a modelos donde solamente se cumpla que la pendiente es igual a 1 porque nunca va a pasar o casi nunca pasa, pues vamos a efectuar todo el posible número infinito de valores hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Se identificó que, por ejemplo, cuando el valor de H es menor a 1, la curva se tiende a aplanar. Y cuando el valor de H es superior a 1, la curva se vuelve más pronunciada y el efecto puede crecer y el efecto puede llegar a una aproximación más cercana al efecto máximo, es decir, llega más rápido hacia el efecto máximo. ¿Qué quiere decir todo esto?
Este es un gráfico de cómo se comporta. Lo que se observa es, por ejemplo, cuando tenemos un valor de 1, tenemos el modelo del efecto máximo. Y si este valor es menor a 1, lo que ocurre es que se aplana más rápido. Inclusive no llegamos al efecto máximo o nos cuesta más trabajo llegar inclusive al efecto máximo. Si nosotros vemos que la constante de Hill es mayor a 1, vemos que se inclina un poco más, se orienta, digamos, de esta manera, para que llegamos más rápidamente al efecto máximo sin tanto incremento de la dosis. Entonces, todo este modelo se ha intentado, por ejemplo, dar explicación o predicciones farmacológicas con el valor de Hill, sin embargo, ha sido muy difícil hacer estas interpretaciones. De hecho, muchas veces se cree que, por ejemplo, se podría hacer interpretaciones de cómo se comportaría un fármaco simplemente con estudiando la constante de Hill, pero ha sido un poco difícil. Entonces, prácticamente lo único que nos indica es que este modelo permite ciertas observaciones o ciertas valoraciones importantes, pero no tiene, hasta el momento no se le ha asignado como una característica importante que defina ciertas propiedades del modelo de Hill. Y si se dan cuenta, por ejemplo, vemos aquí, bueno, creo que todavía no han visto esto. Vemos que en el modelo del efecto máximo está relacionado con una ecuación de Michaelis-Menten, que es para la cinética enzimática. Entonces, ya que lleven bioquímica, se darán cuenta que muchos de los procesos fisiológicos o enzimáticos comparten este tipo de condiciones, es decir, tenemos una resistencia, un incremento exponencial y después tenemos un proceso de saturación. Entonces, véanse que ciertos conceptos se pueden aplicar para todos los sistemas biológicos, ya sea a nivel de bioquímica o a nivel de farmacología. Ok, entonces, ¿cómo se hace el cálculo para el modelo del efecto máximo sigmoide? Para esto tenemos primeramente que si graficamos nuestros datos, solamente la dosis con el efecto, ya de aquí podemos ver una inspección que tiene cierto parecido a una sigmoide, sin necesidad de hacer el logaritmo, como por ejemplo en otros modelos donde también se veía la sigmoide. Si calculamos el logaritmo, tendemos a linearizarlo y vemos que aquí Hill tenemos que puede ser diferente puede ser diferente a 1. Entonces, dependiendo de cómo sea el origen, vamos a identificar cómo está correlacionado estos valores de Hill. Si es diferente a 1, entonces tenemos un modelo distinto y es lo que les acabamos de mencionar. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo en el eje de las Y? No vamos a identificar el porcentaje de efecto, sino simplemente hacemos esta interpretación, que es el logaritmo del efecto entre el efecto máximo menos el efecto. Entonces, eso es lo que graficamos en el eje de las Y. No graficamos directamente el porcentaje de efecto, sino hacemos este rearreglo de la ecuación de Hill, donde lo que vemos es que finalmente tenemos el valor de la D de 50 es igual a 10 menos B entre H, donde H es el valor del número de Hill. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, ahorita ya después veremos más ejemplos para poder hacer evaluar este tipo de cálculos. Ok, y pues finalmente para terminar el día de hoy, vamos a ver el modelo inhibitorio de E máxima, que es muy parecido a lo que habíamos visto con el ejemplo anterior. Entonces dice, como transformación, como alternativa a la transformación de los efectos de los fármacos que inhiben algún tipo de respuesta farmacológica, está el modelo del efecto máximo inhibitorio. En este modelo, el efecto debido al fármaco se resta la respuesta cuando no hay un fármaco presente. Es el mismo caso que habíamos mencionado, es decir, cuando algún elemento genera una inhibición del sistema, tenemos que utilizar un modelo inhibitorio. También nosotros podemos identificar cuál es nuestro modelo de inhibición máxima, es decir, cuando ya dejamos de tener algún tipo de respuesta final. Entonces, ¿cuál va a ser la única modificación que tengamos? El valor de E0, que el valor de E0 va a ser donde no tenemos presencia del fármaco en cuestión. Es decir, tenemos aquí nuestro valor de E máxima, que es el de aquí,
y tenemos nuestro valor inicial de 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es considerar cuál es nuestra respuesta basal y después hacer el cálculo normal para el modelo de Hill. Solamente hay que restar el valor inicial de nuestro sistema. Entonces, aquí abajo vienen las diferentes interpretaciones, que es decir, cuando es 0, cuando el sistema biológico, cuando no se encuentra el fármaco presente. El máximo es la reducción máxima de la respuesta debida al fármaco y la dosis inhibitoria 50 es cuando se presenta el 50% de la inhibición. Casi siempre aquí lo que se observa es el efecto inhibitorio 50, ya sea concentración inhibitoria 50 o dosis inhibitoria 50. ¿Ok? Entonces solamente es un acomodo de cuando se tienen elementos muy particulares, como lo habíamos visto con el efecto máximo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? No. Ok. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí para iniciar con características de la siguiente clase. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles. Gracias, profesor. Sí, Gracias, hasta luego. profe. Profesor, hasta luego. Luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.